Bueno, todos modos al ratito le seguimos a la platicada a la hora de la comida. Pero bueno, hoy vamos a hablar, estábamos hablando hace ratito, un poquito, Sí. de que no se trata de decir que somos hijos de Dios, porque todos podemos decir, pues yo soy hijo de Dios. Y como decíamos, no vamos a ponerle la etiqueta de somos cristianos, porque puedo ser cristiano, católico, budista, lo que sea, y eso no me dice nada, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Nunca habla, vuélvanse cristianos, o vuélvanse católicos, o vuélvanse budistas. ¿De qué nos habla la Biblia? Vuélvanse hijos de Dios, ¿no? Entonces, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No les digo de ser cristianos o de ser católicos, o sea, eso es una etiqueta. Entonces, lo importante es que seamos hijos de Dios, ¿no? Y como hijos de Dios decíamos, mucha gente, pues conocemos mucha gente que puede decir, pues yo soy cristiana o hija de Dios, o yo soy católica, hija de Dios, y soy hija de Dios, pero en realidad, ¿qué es lo que sí nos avala como hijos de Dios? ¿No? O sea, ya decimos, pues, ¿qué nos avala ser hijos de Dios? Pues lo que dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ¿qué es el derecho de ser hijo de Dios? Porque antes éramos criaturas de Dios, ¿no? Después de creer en Dios, de recibirle, nos dio la potestad, o sea, así como un derecho, un papel, un papel de adopción, como legalmente de ser hijo de Dios, ¿no? Entonces decimos que ahora como hijo de Dios, bueno, entonces ahora yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Pero ya soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo sí creo en Dios y porque me dio la potestad de ser, ¿no? No. O sea, sí es importante. Decimos que las acciones no nos salvan. Exacto. No por ser bueno, soy hijo de Dios. O sea, eso es ser moral, ¿no? Una persona moral no quiere decir, y puede ser moral de 10, pero eso no quiere decir que es un hijo de Dios. O sea, es una persona moralmente bien, pero no es un hijo de Dios. Pero sí un hijo de Dios puede no ser moral y sigue siendo un hijo de Dios. ¿Es moral? Sí, ¿no? Podría ser que sí, pero sin embargo, yo digo, y lo que la Biblia dice es que debemos ser hacedores. O sea, dice que una vez que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y nos da el derecho de ser hijos de Dios, dice que entonces viene la santificación. Y la santificación, ¿qué quiere decir? Ser hacedores, apartarme para. ¿Sale? Entonces la santificación es apartarme para. Y si me aparto para, quiere decir que tengo que, ahora sí, mostrar con mis hechos que soy un hijo de Dios. Sí, este es nuestro testimonio, ¿no? Entonces es un poquito, les voy a poner el ejemplo, en la realeza. Si alguien se casa, vamos a, sobre todo lo que se notó mucho aquí, que la esposa de Arch, del rey de Inglaterra, sí, era artista, ¿no? Se casa con él y entonces tiene que adoptar una serie de reglas de etiqueta. Ella se peinaba muy despeinado, muy esponjado, pero en la realeza te tienes que peinar con el cabello lo más discreto, sin geles y sin sprays. Las uñas, pues es que ella ya usaba todas de un color y una diferente. En la realeza se usan colores tonos rosas, nude, ¿no? Entonces ya no te puedes, ya eres parte de la familia real, entonces tienes que adoptar ciertas cosas. Aquí no se usan tacones de aguja, aquí lo máximo son 6 centímetros. O sea, si ustedes empiezan a leer las reglas de etiqueta de la realeza, ya no puedes usar aretes grandes, collares grandes, es solamente joyería muy fina y tiene que ser de oro y de piedras preciosas. No podríamos estar, no, ni de chiste, ¿no? Escotes, cero. Minifaldas, cero. Aberturas muy discretas, ¿no? Entonces, tienen exacto, el maquillaje tiene que ser muy natural. Entonces, vemos que el pertenecer a una realeza, tienes que adoptar ciertas reglas. Como hijos de Dios, como hijos del rey, porque dice que somos reyes y sacerdotes en esta tierra. ¿Por qué somos reyes? Porque somos hijas del rey. Entonces, es un poquito, entramos a la realeza, entramos a ser parte de la familia de Dios
Y entonces tenemos que adoptar ciertas reglas. Y a veces hemos querido quedarnos como estamos. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que nacer. ¿Se acuerdan que Jesús le explicó a Nicodemo que para poder entrar al reino de los cielos tienen que nacer del agua y del espíritu? Luego lo vamos a explicar porque es algo muy profundo, pero es un poquito como entender, es como eso, ya no puede ser como antes. Exacto. Es que yo estaba acostumbrado a los peinados alocados y a los tatuajes y a los piercing y hablar así chido, ¿no? Y con groserías, sí, nada más que ahora, espérame, ya perteneces a la realeza. A otro reino, al reino de Dios. Al reino de Dios. Entonces tienes que adoptar como la esposa de Arch, que tuvo que adoptar, aunque era artista y extravagante y era muy conocida, tuvo que, ya eres ahora de la realeza, tienes que adoptar estas reglas. Y entonces nosotros es un poco, entonces entramos al reino de Dios, entramos a ser hijas de Dios, entramos a que se nos llame reyes. ¿Por qué? Porque venimos de la realeza de parte de un rey que se llama Rey de Reyes. Por eso no se podría llamar Rey de Reyes si no hubiera otros reyes, que somos nosotros. Entonces, ¿qué nos dice? Pues tienen que, ya no pueden ser como ustedes eran antes. ¿Cómo? Pues es que antes a mí alguien me decía de groserías, me va a escuchar, ¿no? Sí, bueno. Y nos cuesta mucho trabajo. Yo creo que el tema que vamos a ver hoy es un tema muy profundo para que cada quien nos analicemos, pero es muy importante. Yo creo que ya hemos llegado a esa madurez en que a veces la gente confunde, ¿no? En decir esto. Entonces Dios dijo que no éramos salvos por obras y ahora tenemos que hacer obras. No, no somos salvos por obras, pero entendiendo un poquito lo que les expliqué de entrar a un reino y hay que adoptar ciertas reglas, es igual con nosotros. Veníamos de las tinieblas y fuimos llamados a la luz admirable de Dios, a su reino, entonces ahora tenemos que adoptar otras reglas, ¿no? Entonces esas reglas, la mayoría no las adoptamos. Decimos, ya somos hijos de Dios y seguimos siendo los mismos. O sea, ¿qué ha habido en cambio en mí? Pues que ahora yo me llamo hija de Dios y que me pongo la etiqueta de que soy cristiana, pero pues yo te sigo viendo igual. Igual que cuando eras atea, igual que cuando no eras nadie, o cuando eras católica, o eras cristiana, los que dicen que yo soy cristiano de cuna. Pues sí, pero pues qué bueno que lo digas porque no parece. Qué bueno que lo mencionas porque no parece, ¿sabes? Entonces decíamos lo muy importante, fíjense, los demonios, no sé si se han puesto a analizar, tienen dos características muy semejantes a las de nosotros ahorita. ¿Cuáles? Un demonio reconoce a Jesús como Señor y Salvador y como Hijo de Dios. Sí. ¿Un demonio? Sí. ¿Cómo podemos verlo? En el Gadareno, que estaba lleno de demonios, sí, que cuando Jesús se presenta con él, sus demonios, ¿qué le dicen? ¿Por qué nos vienes a atormentar? Lo reconocen. Lo reconocen. Los demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios y como que tiene poder y autoridad en esta tierra. Y les dicen, ¿por qué nos vienes a atormentar? Entonces, ¿los demonios lo reconocen como Hijo de Dios? Sí. ¿Reconocen que Jesús tiene poder? Sí. Otra cosa que tienen los demonios. Creen y tiemblan. Es que yo como hija de Dios, pero es que yo creo en Dios. Sí, pues qué bueno. ¿Tú sabías que los demonios también creen y tiemblan? Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque le tienen miedo, porque le tienen un respeto a su santidad. Entonces, si ustedes se fijan, ahorita diríamos, ¿qué me diferencia de un demonio? Porque el demonio reconoce a Jesús como Señor, Hijo de Dios, y nosotros también. Pero los demonios creen y tiemblan, o sea, sí creen en Dios, pero y aparte hasta les da temor. Nosotros también. Pues seguimos, casi somos igualitos que los demonios, ¿no? ¿Qué nos va a diferenciar? En que los demonios no obedecen, no hacen la voluntad de Dios. Y nosotros como hijos de Dios debiéramos hacer la voluntad de Dios. Y ahorita vamos a ver en su palabra cómo muchos pasajes Jesús siempre habla que dice que al árbol se le conoce por su fruto. ¿Yo cómo puedo decir que el árbol es de naranjas? Porque veo las naranjas. ¿Cómo puedo saber que este árbol es de manzanas? Pues porque se le ven las manzanas, pero yo les puedo apostar que si viéramos el árbol sin el fruto, ni sabríamos de qué es, ¿no? No sabemos de qué es. ¿Cómo vamos a saber de qué es un árbol? Pues cuando vemos el fruto, ¿sabes? Entonces, hay muchos pasajes en la Biblia que los vamos a ir leyendo. Ya saben que yo siempre primero se los explico y ahorita nos vamos a leer los versículos para ver que ahí están.
en que dice que al árbol se le reconoce por su fruto, porque vamos a ver esa manifestación para poderlo reconocer. Y Jesús, cuando está dando la enseñanza a sus discípulos, con la gente que está hablando, dice que por sus frutos vamos a reconocer a las personas. ¿Qué quiere decir eso? Por sus actitudes. Exacto. Porque todos así en apariencia, si alguien nos viera, diría, pues sí, todos se ven buenas personas, pero a la hora que nos empiecen a oír hablar y nuestros sentimientos y nuestras emociones y cómo nos expresamos y lo que pensamos, van a decir, pues ya no todos son iguales, ¿no? Esta persona se veía muy bien, pero se ve que tiene unos pensamientos, una persona bien amargada. O esta persona se veía muy normal, pero está muy, muy deprimida. Y así nos van a ir clasificando conforme vayamos hablando, como vayamos actuando. La gente ya va a hacer diferencias. ¿Por qué? Porque al árbol se le conoce por sus frutos. Y dice que árbol bueno da fruta buena y árbol malo da frutos malos. Entonces dice, un árbol malo no puede dar frutos buenos. O sea, si tú ves un árbol que se está secando, que está lleno de plaga, ¿tú crees que va a dar unos frutos bonitos? No. Es imposible. O un árbol que está sano, que está verde, que está lleno de follaje, ¿tú crees que va a dar unos frutos feos? No, eso es lo que Jesús empieza a platicarle a la gente que está sentada ahí y a sus discípulos, que al árbol se le reconocen por los frutos. Y que si el árbol es bueno, va a dar frutos buenos. Y si el árbol es malo, van a salir frutos malos. ¿Qué nos está queriendo decir en esa parábola? Pues explica que cada persona saca, dice, lo que hay en su corazón. Dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, Dios dice, y Jesús habla mucho en todo con lo que va hablando con la gente, que es muy importante, más que nos pongamos una etiqueta y de decir, es que se tiene que notar. O sea, ¿es importante ser hijo de Dios? Sí, sí es muy importante. Porque decimos, no todos son hijos de Dios. Podemos ver gente que se porta muy bien y que tú le dices, oye, pero ya tú reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, y te dicen, pero yo creo en Dios. No, pero yo creo en Dios. Pero volvemos a los demonios. ¿Los demonios creen? Sí, sí creen. Entonces, hasta ese momento serías igual, o esta persona sería igual que un demonio, porque cree en Dios. Ah, pues sí, los demonios también creen. ¿No? Ah, no, pero yo, claro que reconozco a Jesús que es el Hijo de Dios y que tiene poder y autoridad. Ah, qué bueno. Pues también Satanás y sus demonios lo creen. Pues como cuando dicen, perdón, de la Biblia, ¿no? De que pues hasta Satanás escribe la Biblia, los demonios. Ajá. ¿No? Sí. Ah, pero es que yo me sé la Biblia. Pues Satanás se la sabe mejor que tú, que yo y que todos juntos. Por eso sabe cómo... Sabe cómo moverse. Entonces, la única diferencia que tenemos con todos ellos y de decirnos hijos de Dios es que hacemos la voluntad del Padre. Y entonces ahorita seguramente todos estamos pensando si de verdad haremos la voluntad del Padre. Entonces, yo creo que hoy y una confrontación muy fuerte, porque vamos a ver que no es algo que podamos pasar por algo y como muy sencillo de, ay, bueno, no, pero no creo que tenga tanta importancia. Vamos a ver que un pasaje de Dios dice que no debemos de ser oidores olvidadizos. ¿Qué quiere decir? Oír la palabra y decir, porque hay gente que se sabe. Yo creo que los católicos, los papas se la saben completa. Los gente que va a los seminarios, yo creo que se la sabe completa. Pero ¿son hacedores o son oidores olvidadizos? Eso es lo que dice la palabra. Dice, a mí no me importa que sepas poco, pero que lo hagas. A que sepas mucho y no hagas nada. Exacto. ¿No? Como decíamos, la gente que logra cosas no es la gente que lee mucho. Es la gente que lee y pone en práctica lo que lee. Ajá. O sea, porque yo puedo hablar de ciencia, de mucho, y todo, y saber muchas cosas. Pero ¿de qué me sirve saber que hay soluciones para la gripa, para la tos, en libros naturistas, si no me voy a ir a hacer el remedio? Exacto. Si solo se me queda aquí, ¿eso me va a sanar? Pues no, necesito ir a hacer que la agüita de limón con la miel, no, para sanarme, o la receta que sea. O sea, no solamente saberla, leerla y decir, ay, tengo 20 libros de herbolaria o de medicina natural que me ayuda para siempre estar sano.
Pues sí, pero si no lo vas y lo haces y te lo tomas, No te lo haces, exacto. de nada va a servir, se queda la información. Pero aquí lo más difícil es que dice que va a llegar un día y que Dios va a decir, a ver, estos para acá, a ver, estos para allá. Y algunos que puso de este lado van a decir, oye, no, pero ¿por qué me vas a mandar de este lado de los que no van a entrar al reino de los cielos? Dice que los va a mandar al lugar donde es el llorar y crujir de dientes. Al fuego eterno. Ajá. Dice, pero ¿por qué? Van a decir, dice que se van a preguntar, ¿por qué? Si yo en tu nombre eché fuera demonios, si yo en tu nombre hice milagros. Ajá. Porque a veces eso pensamos, es que yo hago milagros, sanidades y ya por eso soy una persona super santa. Uh-huh. Vamos a ver que la palabra dice que no. Porque dice que ellos le van a decir eso. Pero si yo en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané, hice milagros, y dice que Dios les va a decir, alejaos de mí, hacedores de maldad. Porque el que tú hagas milagros, el poder de Dios se manifiesta en ti, no quiere decir mucho si no eres hacedor de la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús siempre decía, yo hago lo que el Padre me dice que yo haga. Yo hago la voluntad de mi Padre. Sí. Yo busco y lo que dice mi Padre que haga, eso hago. Uh-huh. Y nosotros como hijos de Dios no hacemos eso. Decimos, yo hago lo que quiero y aunque a Dios no le parezca, yo lo voy a hacer. Y yo no le pedí autorización a Dios para hacer lo que yo quiera hacer. Porque Jesús por eso se reunía con él cada mañana antes de hacer milagros. Porque su padre le decía, porque dice, yo hago lo que mi padre me dice que yo haga. Nunca andaba haciendo lo que él quería. Y también, perdón, un paréntesis, es que esto es una cosa bien fuerte que les voy a comentar. O el pecado, ¿no? Que finalmente es personas que andan en pecado de múltiples pecados, pero que pues Dios ya les había dado esa opción de sanar enfermos, de milagros, de cosas así. Pues yo tuve, supe de un pastor de mi ex esposo que estudió en un seminario bíblico, y ese señor hacía milagros, prodigios, sanaba, la iglesia hacía reventar casi, y el señor andaba en homosexualismo. Entonces, ahí está claro, ¿no? Porque ¿cómo podía hacer eso y todavía y estar casado? Es un pecado que dice la Biblia, ¿no? Entonces, ahí es donde, podemos aplicar eso de que, pero si yo, sí, pero tu pecado no lo dejaste. Exacto. Y esto lo aborrezco. Es que dice, ¿no? Es que dice, por ejemplo, que los dones son irrevocables. ¿Qué quiere decir irrevocables? Dios nos dio un don a ti y a ti, irrevocables que no se te quitan. Ajá. Okay. Entonces, pero es que ella anda en pecadote, pues sí, pero ella sana. O ella hace milagros, sí, pero delante de Dios dice que Él va a desnudar nuestro corazón. Entonces aquí a todos podemos engañar. Exacto. ¿Se acuerdan que hablamos de que nuestras obras iban a pasar por fuego? ¿Se acuerdan? Y que iba a haber obras de oro, de plata, piedras preciosas, heno y hojarasca. Y que las de oro, las de plata y piedras preciosas iban a prevalecer, porque sabemos que si las pasamos por fuego no les pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando en un sartén pones hojas y hojarasca? La hojarasca es la hoja bien seca. ¿Qué le pasa cuando lo ponemos hojas y hojarasca en un sartén o sobre el fuego? Se van a hacer cenizas, se van a quemar. Y entonces decíamos, ¿cómo distinguir estas obras? Pues las de oro, plata y piedras preciosas son las obras que hice buenas, con un corazón perfecto. O sea, ayudé, porque por amor te ayudé. Te di, porque me nació del corazón darte. ¿Sabes? Esas son las obras buenas que se vieron bien por fuera, pero el corazón tenía la intención correcta. Y las de heno y hojarasca son las intenciones, las obras que por fuera se ven bonitas, pero la intención del corazón es malo. ¿Qué puede ser? Es, te ayudé, pero te ayudé para poder sacar provecho de ti. Ajá. Y eso, aunque tú no lo sabes, Dios sí lo sabe. Sí. Él sí lo sabe. Y esas van a ser las obras de heno y hojarasca. Y entonces... Perdón, es como cuando haces un favor. Esperando que te den algo. Como que te lo comes, ¿no? Claro, que lo comes, exacto. Exacto, que obtener algo de la otra persona, ¿no? O con un resultado, o no con la intención. Hola.
no con la intención correcta, ¿no? Entonces, Dios dice que cuando haga eso, dice que va a enviarlos a donde hay el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué va a haber lloro? Nada más cuando Dios habla acerca del infierno, dicen que hay dos cosas que van a prevalecer, el lloro y el crujir de dientes. Dice, ¿y el lloro por qué? Porque vas a decir, estoy aquí porque me lo merezco. Vas a estar llorando porque vas a decir, por todo lo que hice, reconozco y merezco estar aquí. Por eso dice que va a haber el lloro. Esa gente va a estar llore y llore, diciendo, esto es lo que me merezco. Y el crujir de dientes, el otro lado van a ser, ¿y por qué a mí? Te vas a rebelar, todavía estando en el infierno, te vas a rebelar contra Dios. Y vas a decir, Dios, ¿por qué a mí si yo era una muy buena persona? Eres una buena persona. Siempre decimos todos, yo no creo decir que yo soy una mala persona. Sin embargo, pues puede ser que sí sea una mala persona, ¿no? Pero yo creo que las personas, la mayoría... Había escuchado esa enseñanza de que fuera de lloro y crujir. Ajá, va a haber un lloro. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? Me lo merecía, si tuve tantas oportunidades. Porque, hija, imagínate, vas a estar llore. ¿Por qué? Porque dice Dios que todos no vamos a tener excusa. Todos en algún momento, si tú te pones aquí, antes de estar en este lugar, seguramente alguien más, antes de Aide, antes de Eve, antes de todo, alguien te habló de Cristo. Sí. Y dijiste, no, gracias. Ajá. No es mi momento, a mí no me sirve. Qué bueno, gracias a Dios, que Dios nos dio tiempo y estamos aquí, pero si Dios te hubiera llamado en aquel entonces te va a decir, no tienes excusa porque alguien te habló de mí. Sí. Y entonces esos son los que van a estar llorando porque van a decir, tuve la oportunidad y la desprecié. Y los del crujir de dientes, la soberbia. ¿Y yo por qué? Si yo fui muy bueno, si yo estuve bien, si yo hice muchas cosas, yo fui muy moral, lo que les decía, podemos ser muy morales y estar en el infierno, porque mientras no hayas recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque eso es lo que dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ser potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? O el otro, porque de tal manera amó Dios el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchos dijeron, pues decidieron... Y no se pierda, más tenga vida eterna, o sea, está súper claro. Y no se pierda, ¿no? Y sin embargo van a estar, ¿pero por qué? ¿Por qué yo? Si yo fui una buena persona, ayudé. Pues sí, pero nada más que para ti, no. O sea, fuiste una persona muy moral, pero Dios no era tu prioridad. Dios no era importante, Dios... O sea, Dios, o no existía, a lo mejor es ateo, ¿no? Y pues para mí era hacer el bien, pero sin nadie, ¿no? Pero a ver, me quedó ahí en la cabeza, dices, en algún momento me llamaron y yo dije no, por cualquier razón. Yo hoy por hoy estoy con él. ¿Puedo ser perdonada? Claro, no, ya, dice Dios, tranquila. No, dice que Dios ya perdonó. Así como... Ya, se te fue la oportunidad. Voy a llorar, me dio porque así... Ya me condené. No. Pero digamos, si no hubiera llegado ese momento para que tú estuvieras hoy aquí, te hubieras quedado en el gracias, no me importa. O sea, como que te hubiera llamado el Señor, gracias. Ajá, en ese momento te hubieras... rechazado. Y te hubieras muerto en ese entonces. Te hubieras muerto sin Cristo. Ah, sí, exacto. Al que yo fui, que le dije, oiga, y que me dijo, no, gracias, no. Y se murió de cáncer, ¿no? Pues bueno, la oportunidad cuando estuviera delante de Dios le va a decir, un mes antes de que tú estuvieras aquí, tuviste la oportunidad y dijiste, no, gracias. Ni chance me dejó de hablar. Nada, no, hace cuenta que le hubiera yo obsequiado una serpiente y no. Dije, ay, pues bueno, no le estoy diciendo nada malo, pero bueno, está bien, si no quieres, no. Entonces, decíamos la importancia de tomar esa decisión de decir, como soy hija de Dios, como pertenezco al reino de Dios, porque Dios me hizo hoy una reina, tengo que adoptar las actitudes
y todo lo que requiere un estatus del reinado. A ver, yo te voy a decir, y a veces yo les digo a mis hijas, yo les decía, imagínate, en el reinado hay tales etiquetas, o sea, y por eso yo es que he leído tantas cosas acerca de las príncipes y de las reinas en los reinos, porque esos son los mismos estatus y esos son terrenales. Ahora imagínate, los espirituales son más altos, pero vamos a irnos a los más sencillos, los terrenales. Una princesa, una reina Isabel, un rey Carlos, si llega alguien y le escupe en la cara, él no puede ni hablar con groserías, no le puede responder y no lo puede golpear y no. Siempre tiene que mantener la postura de quien es. No se puede rebajar a la estatura de otra persona. Entonces imagínate que a ti nos dicen algo y te dicen algo y te ganas de pegar y de decir. Y ¿sabes qué? Si supiéramos el lugar que tenemos, porque a los reyes nos insultan, o sea, digo, no creas que no ha habido quien nos insulte. Si buscan en YouTube se van a encontrar y van a ver la actitud de la reina, del rey, es más, de los príncipes, y son de una sola pieza. ¿Por qué? Porque como rey tienes que tener oye, pero es que le gritó, le dijo, le escupió. Sí, pero tú eres una reina, no te puedes comportar como cualquier plebeyo, ¿no? Ajá. Y entonces nosotros, a veces eso no le damos importancia, porque como hemos vivido tanto tiempo debajo de la gracia, y que sí es cierto, gracias a Dios podemos equivocarnos, podemos pecar y tenemos perdón, porque dice, abogado tenemos a Jesucristo el justo, que es el que se pone delante del Padre y les dice, yo derramé mi sangre para perdonar los pecados de Silvia, perdónala. Y el Padre dice que nos perdona, porque Jesucristo nos justifica. O sea, un justificador es el que da explicaciones para que no te tomen en cuenta lo malo que has hecho. Por eso se llama que Jesús nos justifica delante del Padre. Con su sangre Él va a decir, pues es que yo pagué, yo sé que es así, pero dale chance. Y nos va a estar justificando, ¿no? Sin embargo, a veces nosotros tomamos la gracia para usarla, hasta la Biblia dice, para usarla para el libertinaje. Es como, así soy yo. Al fin que Dios me perdona. Así es que Dios me perdona, ¿no? Exacto, es que Dios me perdona. Y está bien, tenemos esa humanidad, pero por eso Dios dice que tenemos que nacer de nuevo del agua y del aceite y del espíritu. ¿Por qué? Para tener esa conversión. ¿Y sabes qué? Tenemos que hacer un consentimiento de mente, de espíritu, de esfuerzo. Por eso dice que tenemos un espíritu santo que dice que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando uno dice, es que yo no puedo, es que yo como reina, si alguien me escupe, pues yo le voy a escupir o le voy a decir 2, 3 cosas. Dice que tenemos el Espíritu Santo, que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Yo te quiero decir, ¿tú crees que Jesús no le daban ganas de decir, pero si yo soy el Hijo de Dios? O sea, ¿qué les pasa a ustedes? ¿No? Dice que lo agarró, o sea, quien ha leído Isaías, y que dice que cuando llegó al concilio le apuñetaban la cara. ¿Tú crees que él no podía haber dicho, defendido, y él se quedó callado, ¿no? Sin decir nada, ¿no? Sin embargo, ¿qué dijo cuando estaba en la cruz? Perdónanos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y dice la Biblia que cuando alguien nos ofende y nosotros no contestamos, dice, ascuas amontona sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir? Es, tú le estás haciendo eso y Dios está diciendo, estás maltratando a mi hijo. Porque hasta entre hermanos, o sea, ¿a poco los papás entre hermanos no defienden? Porque dice, es que también era cristiano. Por eso también tu papá dice que cuando tú te quedas callado, cuando alguien te hizo algo, dice que amontonas ascuas sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir? Es que Dios va a tomar disciplina. O sea, es el que va a tomar control, se va a encargar de corregir. Por eso uno no tiene que decirles En nada. términos generales, o sea, haz de cuenta estamos educando a un niño o a otro niño. ¿Tú qué le dices a tu hijo normalmente? Si te pega, tú vas y le das por lo mismo, ¿no? Y pobre. Ajá, exacto. Pero ¿qué dice? ¿Y qué dice la Biblia? Ahorita vamos a buscar la Biblia. ¿Qué dice? Dice, quien toma de ti, dale. O sea, Dios está diciendo, si alguien viene y te roba, déjalo. Si alguien te pide
una capa, Hasta dale tu capa y dale más. Y dice, si alguien te ofende, perdónalo y pide por él. Por eso te estoy diciendo, las reglas del reino, pero es lo que te estoy diciendo. ¿Qué les dicen a los reyes de Inglaterra, de Dinamarca? Eso. A ti vienen y te pegan, o vienen y te roban, y no les vas a decir, oye, esto era mío, dámelo, devuélvemelo. No, dice que sí. Hay ciertas reglas. Y las reglas del reino espiritual, ese se dice, si alguien te ofende, Sí. bendícelo. Imagínate, bendícelo. Perdónalo y bendícelo. Oye, sí, y por eso cuando alguien, por ejemplo, que dices que se te atraviesa en el coche o algo, tú lo bendices. Yo le digo, ¿qué no ven que yo les digo? A ver, ¿quién me deja pasar? ¿Quién me deja pasar? Ya que me dejan pasar, Dios bendiga sus finanzas, su dinero, porque hizo algo bueno con un hijo de Dios, ¿no? O sea, nuestro... Pero sí es verdad. Pero, o sea, yo lo que quiero que, y digo, se los estoy contando porque es algo que Dios tocó mi corazón en estos días. Y no sé cómo me cae como anillo al dedo. Y que dice uno, híjole, qué profundo, qué difícil, pero sí, porque si no, dice que somos iguales que cualquier inconverso. Exacto. Que alguien que no es hijo de Dios. Pues si el que no es hijo de Dios le hacen algo, grita, contesta, habla mal, pelea, le desea mal al prójimo o a quien le está ofendiendo. ¿Qué diferencia va a ser entre tú y otro que no es hijo de Dios? ¿Dónde está la diferencia? Por eso dice Dios, por sus frutos los vas a conocer. Cuando veas a alguien de una sola pieza, que aunque le digan, y sabes qué, horas, no quiere decir que si alguien te hace daño, lo tengas de compadre. No. O sea, decimos, o sea, no lo vas a tener de compadre, ¿verdad? Porque sabes que hay que poner límites. Eso es lo que hacía también Jesús, ponía un límite, te alejas, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona, si tú sigues estando cerca de esa persona te va a hacer a ti ser una mala persona, porque va a llegar un momento que te aguantes, hasta que vas a reaccionar, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? Que si la vamos a apartar y no la queremos cerca, pues dice, por tus enemigos, ora. Exacto. Imagínate. Bendice a los que te maldicen. Bendice a los que te maldicen. Yo tengo duda de eso, o sea, cómo, no duda de eso, no, duda de cómo tratar a la otra persona cuando, o sea, cuando tú sabes, Que tú oras. ¿qué será? O sea, por ejemplo, yo, no sé, alguien me hizo daño a mí y yo le pido a esa persona, o sabes, ¿no? Que es hija de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa persona? Sí, Mira, yo te voy a decir, hay un ejemplo muy claro en la Biblia. Se pone en paz contigo. Mira, pasa algo muy claro, con Jesús pasó Judas, ¿Qué va a pasar? estuvo cerca, Se pone en paz con uno. lo fue a entregar, lo traicionó. Jesús dijo algo que dijo, haz lo que tengas que hacer. Él ya sabía, ¿no? Porque le dijo, quien moje su pan conmigo, ese me va a entregar. Y ahí va Judas, ¿no? Y se le acercó, el que me dé un beso, ese me va a traicionar. Se acercó y hasta le dijo, haz lo que tienes que hacer. Se paró, se fue con los fariseos, lo trajo. ¿Qué hizo Jesús? Se lo agarra a cachetadas al Judas, ¿no? No. ¿Pero qué le pasó a Judas después de que se fue? La conciencia no lo dejó, porque dice que le habían pagado 30 monedas de plata y él que hizo fue y se las regaló a los fariseos. Dijo, no, ya no lo quiero porque este es precio de sangre. Sí. O sea, se arrepintió a la mera hora y no pudo con ese peso que llegó y se ahorcó. Bueno, una parte de la Biblia dice que se ahorcó y en otra dice que se aventó de cabeza y se le rompieron las entrañas. Entonces hay dos narrativas. ¿Qué pasó? No sabemos. No se arrepintió, o sea, realmente tenía remordimiento. No, pero regresó las monedas. Pero regresó las monedas. Pero yo creo que fue, o sea, porque no sé en qué parte, o sea, bueno, yo cuando estudiaba esa parte me he dado cuenta que no tenía como corazón arrepentido, sino que estaba más bien con remordimiento y por eso dijo esto, acabo de entregar a... Entonces, mira, eso no lo vamos a saber. Yo creo que eso, como decimos, en el cielo nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque dice que Él, lo que yo te decía, Dios conoce nuestro corazón. Exacto. Hay muchos que van a estar ahí que decimos, caray, ¿por qué estoy? ¿Y por qué está aquí? Si lo veíamos sí, mal, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Y a lo mejor hizo poquitas obras,
pero siempre en su corazón hubo la intención de querer hacer bien, y a lo mejor fuera una lucha interna con su corazón, pero siempre hubo la intención. O en el momento se arrepintió, finalmente. O finalmente se arrepintió, no sé, y otros que vamos a decir, oye, ¿dónde está fulano? Pues debería estar aquí, y no está. Exacto. No, lo que estábamos diciendo ahí, cuando Jesús diga, dice que vamos a estar ahí, y va a empezar a separar, y va a decir, váyanse de aquí, hacedores de maldad. Exacto. No, pero es que yo hice milagros, yo andaba contigo, porque Judas andaba con él. Pues perdón, pero él, los 3 años de ministerio de Jesús, ahí estuvo. Entonces, no estar cerca de Jesús, ver sus milagros, sus enseñanzas, perdón, es parte de, sí. Pero lo que realmente nos va a identificar con hijos de Dios es lo que hizo Jesús. Hacer la voluntad de su Padre. Exacto. Y él era ya, o sea, y lo buscaba, ¿no? Lo buscaba de mañana, y en todo momento él decía, yo no hago esto porque yo quiero, es porque yo hago lo que veo hacer al Padre, ¿no? Entonces, si empezamos a estudiar todo lo que Jesús decía, o sea, todo lo que hacía era como que primero lo consultaba con el Padre. ¿Por qué no iba sanando a todos? Porque Dios en la mañana, cuando él iba a orar, el Padre le decía, ahora vas a ir a Capernaum, ahora vas a ir a Jerusalén, ahora vas a ir, porque yo no lo veo andando por donde él quisiera, ¿no? Sí, o sea, donde lo mandaba, ¿por qué lo mandó? Si ustedes se fijan, fue a un lugar específicamente por el Gadareno, en una barca. Estaba predicando aquí y fue a Gadara, nada más a liberar a quién, liberó a todos, nada más fue por el Gadareno, por el que salieron los demonios, una legión de demonios. Y nada más fue por eso, fue Gadara, nada más por él, porque en toda la Biblia vas a leer y en Gadara no hizo nada más que liberar a ese. ¿Por qué? Porque él sabía cómo estaba su corazón, porque le decían... Pues no sé, yo creo porque el Padre lo envió, porque mira, nada más liberó a ese Gadareno, que él andaba, dice que andaba desnudo en los sepulcros y se cortaba con las piedras el cuerpo, y andaba viviendo en los sepulcros, comiendo pues carroña ahí. Imagínate que Dios sana a ese, era una persona, ahorita si quieren leemos un Gadareno, una persona endemoniada. Una legión de demonios. Quiere decir que traía 6,000 demonios. Una legión. Ajá. Entonces, cuando sana este caso, dice que Jesús se va. Pero dice, cuando vemos ahí la narración, dice que todos los de pueblos de Gadara, cuando vieron al loquito vestido en cabales y funcionando, pues les dijo, Jesús me vino a sanar. Entonces, ¿cuánta gente fue alcanzada por la liberación de ese Gadareno? Seguramente todo Gadara, pero Jesús no fue a todos, solo sanó a uno, y ese uno se encargó de decir, Jesús me sanó. Jesús me volvió a mis cabales, Jesús me sacó los demonios, Jesús, y hoy puedo estar vestido, puedo estar en una mesa y no estoy loco, porque dice que lo encadenaban, si quieren ahorita lo leemos, dice que lo encadenaban con cadenas de hierro y las rompía. O sea, un hombre normal no puede hacer eso, pero tenía una legión de demonios, entonces era muy fuerte. Entonces, vemos cómo el Padre, cuando Él está en oración, por eso se acuerdan que cuando hablamos de que hay que orar en la mañana para saber qué vamos a poner en nuestro día, qué nos dice el Padre que hagamos, porque normalmente nosotros decidimos nada más, pero, o sea, como decimos, oye, ¿me caso o no me caso? Oye, mi corazón es así, ¿no? Oye, ¿tomo este trabajo o no lo tomo? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Lo oraste? Luego hay gente que dice, es que aquí no me va bien en este negocio. ¿Lo oraste o tú decidiste? Porque yo te puedo decir, Silvia, yo sí le pregunté, ¿qué quieres que haga? Y él me dijo, vende casas. Y hasta el día de hoy yo dije, pues, él me ha respaldado, ¿no? Pero si estamos haciendo algo que yo decidí, hay veces, ¿y por qué no me va bien? Pues porque estás haciendo lo que tú quieres. Ya le preguntaste a Dios si te quería haciendo eso. Hemos leído un pasaje donde dice que Dios se enoja, dice, porque pedéis consejo y no de mí, cobertura y no de mi espíritu. Porque le pedimos consejo, ¿y tú qué opinas? ¿Qué debería estar haciendo? ¿Cuáles son mis talentos? Pues deberías de vender pepitas. No, pero sabes que yo te veo mejor como
periodista. Ah, pues sí. Y a todo el mundo le estás preguntando y tomas decisiones en función de que fui un psicólogo y le puse palomitas. Ah, usted es buena para vender chicharrones, ¿no? Entonces dice que Dios se enoja porque dice, porque pedís consejo y no de mí, y cobertura y no de mi espíritu, porque queremos que nos cubra mi compadre, que él hable de bien de mí, que me conecte con otras personas en vez de decirle al Espíritu Santo, tú sé mi cobertura. Cobertura es como mi protección, mi guía, mi, ¿sabes? Para tener la apertura de saber qué hacer. Ya no está. Todos, cada uno, ¿no? Porque todos tenemos muchas cosas que preguntar. ¿Cómo educo a mi hijo? ¿Cómo oro? Como yo todas las cosas que les he platicado de testimonio de mi hijo, yo le pregunté, ¿cómo oro por mi hijo? ¿Cómo lo convenzo? ¿Y qué he dicho a Dios? Ora, unge su cama, haz esto, declara estas cosas. Y he visto los resultados, pero ¿sabes qué? Pero no le he preguntado a ver, fulano, ¿tú qué hiciste? Porque a veces nos gusta seguir guías. Ah, es que Silvia ungió la cama, hay que ungir la cama. Es que Silvia declaró, bueno, esa... Dice mucho, ¿no? O sea, busca tu mentor. Para ver qué vas a hacer. Como, ¿quién es mi mentor? Pues mejor que el Espíritu Santo, que habla lo que el Padre dice. Sí, porque también la Biblia dice que la multitud de hay sabiduría. Pero también yo creo que uno puede acudir a consejerías y todo eso. Pero el punto final lo tiene que decir. Debe ser el principal. Claro. Es orando. ¿Se acuerdan que dijimos que creo que no sé, a lo mejor tú todavía no venías a esos estudios, pero ahorita te lo puedo pasar porque ahí los tenemos grabados. Empezamos a orar y empezamos a conocer el Espíritu Santo, a escuchar su voz, porque no la conocemos. O sea, tú cuando empiezas a platicar, a lo mejor yo las primeras veces que platiqué con Aide, pues quizás no identificaba su voz. Hoy, si me habla otra persona, me dice, soy Aide. Ay, no, por favor, tú no eres Aide. Yo sé cómo habla ella, cómo escribes más hasta en un mensaje. Por ejemplo, Pablo siempre pone hola sin H. Yo ya sé que es Pablo. El día que de la cuenta de Pablo me pongan hola con H, no es Pablo. Ese no es Pablo. ¿Sabes? ¿Sí me entiendes? Como que cuando vas tratando a la persona, empiezas a conocer cómo escribe, cómo habla, cómo se expresa. El Espíritu Santo es lo mismo. No podemos entender al Espíritu Santo hasta que tenemos esa comunión de levantarnos. Y así como hablamos con Dios, lo glorificamos, le damos gracias a Jesús por su derramamiento de sangre, por tener su justificación y todo. Dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Se acuerdan que es como nuestro cuate? Y es al que menos pelamos. Dice que el Espíritu Santo Dios lo puso en nosotros para que no estemos solos. Imagínate, es el compañerito que te puso para que te acompañe a todos lados. Nada más que es un compañero, como si yo te dijera, vas a ser la compañera de Eve. Y que a donde vaya Eve, ni Eve te hable, ni tú le hables. Mudas las dos. Oye, pero ya tenemos 8 meses juntas. Oye, ¿y qué conoces de Eve? Nada. ¿Cómo que no? ¿En 8 meses no conoces a Eve? No, es que no hemos hablado nada. Ah, ¿y tú, Eva, qué conoces de Marilyn? No, pues nada, tampoco. ¿Qué le gusta? ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? Si te manda un mensaje, sabrías que es ella. No, pues es que no se han comunicado. Entonces, a veces así estamos con el Espíritu Santo 20 años, 30 años, y no sabemos ni cómo habla. Pues si nunca hemos tenido una interacción, el Espíritu Santo conmigo y yo con él. Pero cuando empezamos a tener esa interacción, yo aprendo a escuchar su voz, él a escuchar la mía, y empiezo a saber que el Espíritu Santo me habla. ¿Cómo? Dice, leímos creo que hace poquito un pasaje, dice que cuando vamos con Dios y le pedimos su Espíritu Santo, dice que Él nos da su Espíritu Santo, que no nos va a dar una piedra, una serpiente, nos da su Espíritu Santo. Entonces, si tú dices, es que no sé si lo tengo, bueno, tienes dudas, sí lo tienes, pero ¿tienes dudas? Ve con Dios y dile, Padre, envíame tu Espíritu Santo. Quiero sentir que no estoy sola. Y empezarme a decir, Espíritu Santo, eres mi compañerito, ¿dónde nos estacionamos? Yo a veces digo, a ver, Espíritu Santo, si tú ves el lugar ahí, el lugarcito que Dios tiene apartado para mí, porque ya sale un coche, este es mi lugar. Sí. ¿No? El ir platicando es nuestro amigo. Dice que Dios lo mandó para que sea nuestro consolador. Imagínate, donde nadie te ve y estás llorando ahí en la regadera porque me hicieron, me dijeron. Dice que ahí está el Espíritu Santo consolándonos, diciéndote, hey, no pasa nada. Dios te cuida, Dios te protege. ¿Por qué estás ansioso? Porque dice que Él es nuestro consolador. Y un consolador que es para que te esté diciendo, ya, tranquis. Sí, ese es consolarte, justamente, ¿no? Y es nuestro amigo. Y nuestra guía también. Nuestra guía, ¿para dónde, no? Dice que el Espíritu Santo
¿no? vamos a saber, dice que el Espíritu Santo habla lo que el Padre dice. O sea, ni siquiera habla por sí mismo. Dice que nos da a conocer lo que el Padre dice. Wow. Entonces, pero no lo hemos, como no lo practicamos, pues ni lo conocemos. Entonces hay que empezar a decir, Es ¿sabes como, qué? como un entrenamiento, porque sí es cierto, luego ya es fácil como identificar cuando Dios te está hablando de tal decisión o de qué hacer o hasta qué hacer en el día. A mí me pasa mucho, o sea, te digo, es que a veces digo, hago cosas y digo, ¿por qué vine a hacer esto? Y cuando ya lo veo y lo hago, digo, es que el Espíritu Santo Me quiere está que diciendo, haga hay gente que dice, oye, ¿cómo? Se parece un poco, no sé si has oído alguna vez la voz de tu conciencia. esto. Ajá, es como si fuera la Es conciencia. un poco parecido a eso, pero cuando tienes relación ya con el Espíritu Santo, sabes cuándo habla tu conciencia y cuándo habla el Espíritu Santo. Ya empiezas a reconocer sus voces. ¿Cuándo es tu conciencia diciéndote esto no lo hagas y cuándo el Espíritu Santo te está diciendo eso no lo hagas? Porque de hecho nuestra conciencia nos dice no hagas esto, pero cuando el Espíritu Santo habla, hace como que hasta nuestro cuerpo se inquiete, como que algo no está bien, algo no está bien. Sí. Y entonces empezamos en esa convivencia, es lo que te decía, yo a lo mejor no conocía la voz de Aide, pero conforme vamos, yo digo, yo ya sé cómo escribe y todo, y si alguien me escribía de su teléfono, yo ya sé que digo, estos mensajes no son de Aide, porque yo ya sé cómo escribe y cómo se expresa, ¿no? Si me pone viejo loco, pues claro, claro que sé que es Aide, ¿no? Pero si me escribía, ese viejo está borracho, no, pues digo, alguien más está escribiendo por Aide. Porque yo ya sé que sí, ella va a decir, o ese señor, ¿no? Señor borracho. O sea, el señor borracho. O sí, ¿no? Pero así hasta el tono, así dice, viejo loco. No cualquiera, ajá, sí, y ya dice, sí, exacto, ¿no? Ya estoy el tono, vieja loca. Así, vieja loca. Porque, entonces, ¿te das cuenta cómo nos vamos conociendo? Así es el Espíritu Santo. O sea, así vamos haciendo esa conexión, pero ¿cómo? Tenemos que estar en comunión constante. Es que no es que no lo hayamos sentido, a lo mejor sí. Bueno, en mi caso, hablo por mí, a lo mejor no me había percatado de eso. Siempre está ahí. Siempre está ahí. Dice que Es un poquito difícil de explicar cómo es, pero cuando pasa, sabes qué es. Sí. O sea, a mí hace 3 días, ¿no? O sea, si yo de verdad le dije, me habló el Espíritu Santo y me dijo, ¿paras o paras? Te lo juro, ¿paras o paras? entonces, Para y ya por sé amor. que no es mi conciencia, que no es. Por amor a Dios, porque eres administrador de tu cuerpo, no es tuyo. Dios te lo está prestando. Entonces, o sea, dices, no es una reflexión de mi cabeza. Ya sabes, o sea, Que esa no fui yo. es muy difícil pero tú sientes cuando te está estudiando el Espíritu Santo, tú lo sientes, tú lo sientes, y es un gran privilegio. Sí. Y todos lo podemos tener, no es un privilegio mío, ni de Chivis, ni de Laura, ni de todos. Entonces, ahorita si quieren vamos a empezar a leer los pasajes y vamos a ver que varios personajes, eso se los voy a dejar de tarea porque no los puse, pero es importante que los busquen. Como un Daniel, como un... Estoy pensando en quién más. Daniel y... Daniel es el que estuvo en los de leones, en los leones, y en el otro, el que estuvo en el fuego, fue Daniel. Estoy buscando el otro. Bueno, se me fue el hombre. Ver cómo estos hombres, por ejemplo Daniel, cuando ellos se los llevan cautivos a Babilonia, les hacen varias cosas. Babilonia es como un pueblo de perdición, donde el principal objetivo es la riqueza. Babilonia, si tú sabes, ahí están los jardines colgantes de Babilonia, o sea, la grandeza estaba en toda la manifestación de la gloria de un país. Era el lugar mercantil, o sea, si alguien leyó historia, pues sabe que en Babilonia era como el lugar comerciante más fuerte. Una de las maravillas. Ajá, exacto. Y
Y entonces cuando se llevan al pueblo cautivo a Babilonia, lo primero que hacen ahí es, te cambian el nombre. Al pueblo hebreo le cambiaban el nombre, porque ustedes se acuerdan que al pueblo hebreo su nombre traía un significado que marcaba su destino. O sea, a los judíos o a los hebreos no les ponían un nombre nada más, te vas a llamar Moisés porque sí. No, es por algo, ¿no? Tu destino está en tu nombre. Entonces, ¿qué hacía Babilonia? Pues lo primero que vamos a hacer, te voy a cambiar el destino. En vez de ser ahora Daniel, te vas a llamar, creo que es Mesac. Sadrach, Sadrach, Mesac. A ver si buscan ahí cómo se llamaba Daniel. Si era Sadrach, Mesac y Abednego. A ver, búsquenla. Sí, porque esos son los nombres. Uno de esos tres era Daniel. A ver, Sadrach, Mesac. Sadrach, Mesac. Con ese. Sadrach, Mesac y Abednego. ¿Verdad? A ver, Daniel, ¿cuál era el nombre? ¿Belsasar? Beltasar. Ah, Belsasar. No, Belsasar. Ajá. Belsasar. Ah, ok, les voy a decir. ¿Qué significaba Belsasar? Baal te protege. Daniel quería decir, Dios es mi juez. Dios es mi juez. Eso quería decir, ¿no? Daniel. Y Belsasar era Baal, ese es tu protector. Baal era un demonio, era un ídolo. ¿Sabes? Entonces, Baal. Belsasar quería decir, Baal te cuida, ¿no? Entonces, vemos cómo te cambian tu destino y te quitan tu identidad. Imagínate. Entonces, luego, ¿qué les hacían? Comer alimento, por ejemplo, en este caso de Daniel, a Daniel se lo llevaron al palacio y le decían que iba a comer la comida del rey. La mayoría de la comida del rey estaba consagrado a sus ídolos. Entonces tenía que comer alimento consagrado a los ídolos. Y Daniel, ¿qué dijo? No, yo no voy a comer eso, yo voy a comer verduras y agua. Y el que los cuidaba dice, no, porque si el rey se da cuenta que te me empiezas a poner pálido o algo así, pues me va a regañar a mí. Y entonces Daniel le dice, no, dame de comer verduras y agua. ¿Por qué? Porque no quería comer lo contaminado de los ídolos del rey. Entonces dice que después de un tiempo lo vio el rey y lo vio el que daba la comida y dice que era 10 veces mejor que todos los demás. O sea, en su físico, en su todo, no se deterioró. ¿Por qué? Porque él siguió guardando, tratando de guardar en medio de donde estaba, que le quitaron la identidad. En Babilonia, que lo más importante que él había aprendido, que lo más importante, imagínense, estaban en el desierto, que era lo más importante, adorar a Dios, porque a través de Dios tenían el maná, tenían agua, tenían sombra, ¿se acuerdan? O sea, tenían toda la protección de Dios. Entonces ellos sabían que no era importante el territorio, sino era importante su Dios. En Babilonia lo importante era la riqueza, que seguimos viviendo en eso. Hoy, aunque no vivimos en Babilonia, ¿qué nos dice el mundo? Lo importante es tener el estatus, lo que tienes, lo que traes en la bolsa, ajá, es eso. Ajá, exacto. Sí, no, pues no estás al nivel, ¿no? Entonces, vemos que está ahí y él sigue amando a Dios. Todo el tiempo, él trata de guardarse lo más que puede, no contaminándose con los ídolos, aunque pues le pusieron Belsasar, no dijo, oiga, no me cambie el nombre, ¿cómo me lo va a cambiar? No, o sea, dijo, pues me quedo, y respondía al nombre cuando le llamaban, aunque no era su nombre, pues él, ok, ¿no? Y dice que todas las mañanas él adoraba a Dios, abría la ventana y se postraba para adorar a Dios. Sin embargo, el rey lo apreciaba mucho, a Daniel. Pero había gente muy celosa de él y entonces planearon y diciéndole al rey, no, que solamente toda la adoración y todas las peticiones se te hagan a ti, rey, séllalos y el que no, mátalo, que muera, porque no hallaban cómo agarrar a Daniel. Y entonces hicieron ese decreto y en ese decreto que hizo Daniel, le dio miedo y dijo, no, ya no voy a orar con las ventanas abiertas. Entonces dijo, ¿qué? No, voy a abrir las ventanas y abría las ventanas y como toda su vida lo había hecho, él seguía adorando a Dios, abría las ventanas y que lo vieran que estaba adorando a Dios y pidiéndole a Dios. Y entonces estos dicen, no, rey, ¿sabes qué? Tú dijiste que todo se te pidiera a ti y él está pidiéndole a Dios. Entonces, a su Dios. Ajá, a su Dios. Entonces, ¿sabes qué? Que lo mandan al foso de los leones porque había un decreto que si él quisiera eso, le fuera al foso.
Entonces lo metieron al foso, ahí está, se queda una noche, y el rey estaba bien angustiado porque el rey quería mucho y estimaba mucho a Daniel, pero acuérdense que una vez que se da un decreto, no se puede deshacer. Entonces, pues él está ahí, pasa toda la noche, dice que no comió, que todas las noches lo dormían con música y que esa noche no hubo música, no hubo cena, no, el rey no quería nada, está muy preocupado por Daniel, muy de temprano, dice que baja y dice, Daniel, ¿estás ahí? Sí, le dijo, ¿tu Dios te habrá podido proteger? Y le dijo, sí, aquí estoy, rey. Y le abren, dice, el ángel de Dios cerró la boca de los fosos de los leones y no permitió que me comieran. Y entonces dijo, ay, ahora me mandan a todos estos que me engañaron para que hiciera un decreto para que tú te fueras ahí, que la avienten a él, dice, y a sus familias. Dice que antes de que llegaran al piso las personas, ya los leones ya se los habían comido, ¿no? Entonces, pues pasó por ese rey, él seguía siendo fiel. Lo que yo quiero que vean es que cómo aún en medio estando de muchas cosas, lo que decíamos, aquí hay que... Nos protege Dios. Déjate de protegernos Dios, nosotros no debemos de cambiar. O sea, debemos de hacer la voluntad de Dios y mantenernos íntegros conforme Dios quiere, porque a él le iba a costar la vida seguir orando en la ventana, seguirle pidiendo a Dios en la ventana, y él sin embargo dijo, no me dio miedo, o sea, no le dio miedo, y dice, yo voy a seguir haciendo lo que a Dios le agrada, que es que yo le ore sin que me importen los demás, ¿no? Y si Dios me ha de salvar, qué bueno, y si no, él también estaba dispuesto a que se lo comieran los leones por hacer lo que él siempre se le había enseñado, que era adorar a Dios en medio de, pues, de la gente y de todos, darle la gloria a Dios, y es lo que él hacía. Por eso abría su ventana y glorificaba a Dios, ¿no? Vemos que pasa ese reinado y empieza a haber otro rey. Llega otro rey y Daniel sigue en el palacio porque él sirvió a muchos reyes. Llegó otro rey allá a Babilonia y él igual da un decreto. Daniel, como siempre, pues adora a Dios. Para él es muy importante Dios. Siempre hay gente celosa de él y hacen otro decreto con otro rey. Sus ministros, que ¿sabes qué? Si no te rinde toda la gloria solo a ti, sino le dan la gloria a otra cosa, lo que sea, que mueran quemados en un horno de fuego. Sí. Y entonces, ¿qué hizo Daniel? Se amedrentó. Ay, no, pues es que ahora saben que ya hay un decreto que sí está bien feo, y cada vez ya va más avanzada su edad. Estamos hablando que pues ya tenía cada vez edad más grande, y sin embargo, seguía permanentemente pues fiel a Dios, ¿no? ¿Y qué decía él? Pues, ¿sabes qué? Pues yo le sigo pidiendo a Dios, que Él es mi Dios, porque se había dado el decreto que se le pidiera al rey solamente y se le adorara como Dios. Entonces, ¿qué pasa con Daniel cuando vuelve a abrir las ventanas y está adorando a Dios en la ventana? Está pidiéndole a un Dios que no eres tú. Y otra vez vas. Y entonces estaba junto con todos sus amigos y ahora se van al horno de fuego. Dice que prendieron tan fuerte el horno que cuando abrieron las puertas para aventar a Daniel y a sus dos compañeros más, dice que el fuego consumió a las personas que los aventaron. O sea, imagínate que viene aquí el soldado para aventarlo, y en lo que lo avienta, pues yo ya me quemé, porque salía el fuego tan fuerte que los quemó, que los alcanzaba. Entonces dice que los metieron a él y a otros dos compañeros que decidieron ser fieles a Dios, a no adorar más que a Dios, no adorar solo al rey como un Dios, sino seguir adorando a su Dios. Y les dijo, mira, Dios, mira, rey, nosotros te estimamos mucho, pero nosotros nada más nos arrodillamos delante del Dios Todopoderoso. Y si Dios nos ha de permitir que en el horno de fuego muramos, pues morimos por él, pero no nos vamos a arrodillar. Y si Dios nos salva, pues qué bueno, nos salvó. Y entonces pues, los meten al horno de fuego. Y dice que cuando estaban ahí, el rey vio 4 personas. En vez de ver a 3, veía 4. Dice, ¿cómo que ven ahí a 4? Y que entonces les dice, a ver, abran el horno de fuego después de un rato, porque ahí se estaban paseando los 3 junto con el otro que estaba allá adentro. Y salen y dice que sus ropas ni siquiera olía a humo. Ustedes pónganse al lado de un anafre y ¿a qué hueles? A carbón, ¿no? Dice que a ellos ni sus ropas olían a quemado. Y entonces dice que el rey dijo, híjole, el Dios de ustedes es el Dios verdadero.
Y entonces dijo, a estos que me engañaron también, porque ese ya era otro rey, que me engañaron, métanlos y échanlos al fuego. Y dice que antes de que se metieran ya estaban chamuscados. Y el rey dio un decreto, dice, van a adorar al Dios de Daniel, que es el Dios verdadero que los mantuvo con vida. Entonces, vemos que su fidelidad, el mantenerse íntegros en medio de lo que decíamos, en Babilonia pues había riquezas, había muchas cosas que lo podían mover, mujeres y demás, porque ellos servían en el palacio, no eran además cualquier tipejo, eran gente importante que tenían muchos privilegios. Sin embargo, ellos siempre se mantuvieron haciendo la voluntad de Dios, Entonces, no importa que me decimos, es difícil, sí, pero vemos ejemplos que Dios nos ha dejado en la Biblia de que sí se puede, ¿no? Mantenerse firme, mantenerse íntegros, mantenerse de una sola pieza, todo, ¿no? Es que nada más se levantó el calor, ¿no? La presión del mundo, ¿no? Que nos presiona por todos lados, de cómo hay que hacer, o te quieren atraer a los malos caminos, la verdad. Es muy fácil. Claro. Entonces, pues bueno, si quieren vamos a leer, pero la reflexión del estudio de hoy es que no solamente digamos que somos hijos de Dios, sino que la gente tiene que ver, se tiene que notar. Y se tiene que notar por los más cercanos. No quiere decir como con eso digamos, es que ahora lo voy a hacer mi cuate. No es mi cuate. No va a ser mi cuate, ¿no? Pero no hablar mal, no responder mal, y lo más importante, yo creo que más que lo externo es en nuestro corazón, porque a Dios lo que le importa es nuestro corazón, por nuestro bien, pero también porque somos testimonio, porque decimos, pues si no, ¿qué diferencia hay? Ya vimos, ahorita tú no llegaste, pero decíamos, ¿qué diferencia hay entre un demonio que cree, entre un demonio que tiembla? Pues nosotros también creemos en Dios y temblamos por su poder, o porque le tenemos un temor reverencial por su santidad. Pues los demonios también creen, tiemblan, pero la diferencia entre nosotros y los demonios es que nosotros hacemos la voluntad del Padre, que los demonios no lo pueden hacer. Entonces, decíamos, pues una parte importante es no solo decir que somos hijos de Dios, sino que yo creo que mucho tiempo hemos vivido como siempre hemos sido. Nada más ahora decimos, pero somos hijos de Dios. ¿Pero y qué ha hecho la diferencia? No, pues si alguien nos ve, pues sigues igualita, pero igualita, o sea, pero igualita en todo, en el carácter, en la manera de ser, en lo contestona, en lo grosera, en lo enojona, igualita, o sea, no ha cambiado nada, ¿no? Entonces decimos, entonces, ¿dónde está la diferencia? Entonces, ¿dónde está la diferencia entre un impío, entre alguien que no conoce a Dios y alguien que sí? Y a veces hasta hay gente que no conoce a Dios y lo que decimos es bien moral, es bien educada, no responde, entonces, oye, ya ni siquiera es un hijo de Dios, ¿no? Y es mejor que yo, ¿no? Y decimos, y no porque nos comparemos con otro hombre, porque decimos aquí, porque va a llegar un día en que Dios va a decir, a ver, no, a Dios no lo vamos a poder engañar, ¿no? Y aunque le digamos, no, pero si yo, imagínense, dice, hasta Pablo decía, cuando estaba con la gente que estaba enseñando, dice, no vaya a ser que yo venga a ser heraldo para muchos y yo me pierda. ¿Por qué decía eso? Porque la gente decía, no, es que Pablo no manches, o sea, no, ese Pablo, pues lo apedreaban y hablaba en las cárceles de Dios, lo llevaban así preso a Roma y él les iba hablando a los romanos, porque como, acuérdense que los romanos pagaban con su vida si un delincuente o alguien que pusieran en tus manos se te escapaba, tú pagabas con tu vida. Entonces los romanos traían así a Pablo, uno de aquel lado y uno de aquí caminando ahí al lado de él, y Pablo venía, Jesús es su Salvador, y Dios vino a salvarlos, y Dios tiene perdón. Imagínate, todo lo que caminaban las 5 horas, los romanos tenían que chutárselo. Entonces él no dejaba de predicar, lo encerraban en las cárceles y en las cárceles los soldados romanos tenían que estar afuera de las puertas de los carceleros, o sea, de ahí las mazmorras o donde los guardaran, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía Pablo? Y sí, las que hicieron, cantaban, y cantaban, Dios es el más poderoso de este mundo, y hablaba así, y se la tenían que chutar los romanos mañana, tarde, noche, y entonces, ¿sí? Y entonces se lo tenían que chutar. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan qué pasó cuando Pablo y Silas cantaban? Dice que tembló
y se abrieron todas las puertas de las cárceles, todas, y se rompieron todos los grilletes donde estaban encarcelados. Y dice que los carceleros, cuando vieron que se abrieron las puertas, el terremoto, se rompieron las cadenas, se querían matar, porque dijeron, yo tengo que dar mi vida. Si vienen a preguntarme que dónde está el que estaba aquí encerrado, de todos modos me van a matar. Entonces, ¿qué les dijo Pablo? No, no te mates, todos estamos aquí adentro. O sea, pero imagínate, ellos ya habían estado cantando, hablando, predicando de Dios, pues ya estaban más que convencidos los romanos o los cuidadores que estaban ahí. Entonces, vemos que Pablo, aún estando en las peores cosas, él actuaba como Dios esperaba. Pues lo habían apedreado, le habían dicho sus cosas y todo, y sin embargo, ¿qué hacía? Seguía predicando, seguía, no vituperaba, no se comportaba mal, al contrario, buscaba la manera a que otros fueran convencidos, ¿no? Y muchos de los romanos fueron alcanzados porque Pablo, aún en medio de donde estaba, no dejaba de predicar, ¿no? Y con sus actitudes. Pues imagínate que te agarran a palos, casi te matan y tú estés ahí encerrado y cantando y de, ay, sí, Dios, no importa, aquí, ¿cuántos algunos ya se enferman? Y no, Dios, ¿por qué a mí me enfermaste? ¿Por qué a mí me hiciste? ¿No? Espérenme. ¿Por qué a mí me hiciste? ¿Por qué esto, no? Y sin embargo, Pablo, no importa. Me apedrearon, casi me matan, porque así dice, ¿no? Que casi lo matan. Y sin embargo, él seguía hablando de Dios y glorificando a Dios, o sea, no importaba. Porque muchas personas dicen por ahí, ahora en la iglesia alguien me dijo, es que yo tengo muy mal carácter, esa es mi debilidad. Digo, depende. Porque Saulo, que era Pablo, Saulo era perseguidor de los cristianos y era muy así. Mátenlos porque estos no son de Dios, son unos herejes, ¿no? Y él se volvió. Y luego, él cuando se confronta, cuando dice que va a buscar a Damasco a unos para matarlos, dice que se encuentra con Dios y dice que lo deja ciego. Lo tiró del caballo, ¿no? Lo tiró del caballo y entonces le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, no, yo no te persigo a ti, Señor, yo persigo a estos que se dicen cristianos porque adoran a otro Dios. Y dice, no estás persiguiendo a ellos, me estás persiguiendo a mí. Y entonces él viene al convencimiento, o sea, ahora sí que Jesús se le presenta a Dios, le reveló y dice, bueno, ya ahora no serás más Saulo, serás llamado Pablo y vas a hacer mi voluntad. Y entonces vemos que ese carácter que tiene así de machetero lo siguió teniendo cuando perseguía a los cristianos, nada más que ahora con una perspectiva bien enfocada hacia Dios, porque lo que decíamos, estaban los romanos, lo llevaban encadenado y ¿qué iba haciendo? Ahí iba, hablando, aunque lo llevaban a jalones, pero me van a oír porque no me van a soltar, ¿no? En la cárcel igual, que seguía su carácter igual. No se movía de la línea. Entonces, nuestras debilidades, por eso Dios dice que Él se fortaleza en nuestras debilidades, porque lo que nosotros creemos que es debilidad, si lo enfocamos bien, no es una debilidad, es una fortaleza para Dios, ¿no? Como decimos, es que yo soy bien, en lo que me pongan yo soy bien así, y a lo mejor podría ser como castroso, ¿no? Necedad. Para alguien, necedad o algo, pero a ver, si lo enfocas para hablar de Cristo, pues tu necedad entonces se vuelve una debilidad, pero se vuelve para gloria de Dios. Entonces todo depende para que lo usemos. Por eso dice Dios que Él se fortalece en nuestras debilidades. Porque lo que nosotros vemos como, es que mi debilidad es, no sé, pues es que yo soy bien enojón, ¿no? Mi hijo me decía, no, es que a mí luego me enojo. Digo, eso no es una debilidad. Si lo enfocas a los demonios y con ese enojo que tú ves que se está llevando a tu amigo que se quiere suicidar, que se quiere morir, y agarres esa cosa aguerrida, digas, en el nombre de Jesús dejas a mi hermano y lo vas a soltar y yo voy a estar orando por mi amigo y no lo vas a llevar a que se suicide. Ese enojo que tienes es malo si lo agarras con las personas, pero si ese enojo lo agarras para declarar y querer atar al mundo espiritual que está queriendo llevar a suicidarse a un amigo, entonces, ¿estás de acuerdo? Esa debilidad, esa debilidad Dios la convierte en una fortaleza, pero entonces hay que enfocarlas, ¿sabes? Entonces, pues cuando vemos nuestras debilidades, más bien hay que, tengo esta debilidad, pero mi debilidad se fortalece en el Señor. Entonces, Señor, ¿cómo la uso? Soy muy así,
Y sí. también, perdón, no jactarse, porque yo conocí a una chica, y bueno, no quiero, no voy a decir muy pequeña, pero No voy a decir. no está aquí. No está aquí. No, una que era, era mi amiga, o sea, la quiero, es una que era mi amiga y la sigo queriendo. Pero nunca acepté, o sea, que hablaba de la Biblia y daba clases y todo, pero dijera, no, es que para mis pulgas. ¿Cómo que para mis pulgas? O sea, yo no creo que es correcto que ya una persona que se supone que ya está en Cristo. Pues yo sí a veces digo. Y te estés cantando para tus pulgas. Yo a veces sí digo contra mis pulgas, pero digo. Pero siento que es un acto de soberbia, ¿no? De que, no, es que para mis pulgas ya parece que yo le iba a estar aguantando. A ver, ya estás transformado. Mira, es que es lo que decimos no ahorita como nosotros. ¿no? Pues es que mira, no estamos transformados. Si hoy decimos yo hoy te digo, si ahorita nosotros sinceramente, y así, ¿no? y en este momento nos preguntamos, porque yo digo, a veces que nos enfocamos mucho en el vecino, en mi exmarido, en mis hijos, no, espérate, déjalos, eso no importa, ¿no? O sea, eso es su rollo y si quieren buscar compasión y transformación, que la busquen. Ahorita la pregunta es para nosotros. ¿Tú estás transformada? O sea, si alguien te viera, te diría, ¿estás transformada? Honestamente. Estamos trabajando. Exacto. En processing. Pero ¿qué tan rápido estamos haciendo ese processing? ¿No? Porque a veces nos damos esos permisitos. ¿Sabes? Entonces como que decimos, bueno, ahí voy despacio. Cuenta, o sea, que aunque no lo sientas, por lo menos lo digas, o sea, por lo menos estés en esa lucha interna de decir, híjole, no lo siento, pero ahí voy. Mira, dice, el otro día le decía di esto con la boca, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es que no lo siento, no importa, dilo, porque la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Y si lo estás dice, en algún momento va a pasar en el corazón. En algún momento. ¿Sí me entiendes? O sea, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que yo no lo quiero decir, por eso es que decimos tantas cosas feas de una persona, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿No? Por eso decimos cosas feas, porque traemos una emoción ahí fea. Pero si le empezamos... Pero si les empezamos ahora al revés, en vez de aquí para acá, empezamos de aquí para acá, en algún momento va a pasar algo en el corazón. Yo lo perdono, lo bendigo, que le vaya bien, que sea feliz, que sea prosperado, que esté sano, que eso es bien difícil, pero la Biblia dice que a tu enemigo lo bendigas. Primer enemigo, exmaridos. Perdón, pero así es. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto tu enemigo, el primerito, ¿quién vas a decir? No, tu primer enemigo. Sí, ¿no? Pues entonces, bendice a tu enemigo. Mi peor enemigo. ¿Qué pasa cuando ya no te acuerdas del exmarido? No, pues si ya no te acuerdas, pues ya no. Pero siempre hay alguien, a lo mejor alguna amiguilla que fue tu amiga que ya no es, o por ahí, ¿no? Hay alguien, o alguien que tú dices, oye, ni le he hecho nada, pero siempre está hablando mal de mí, porque siempre hay alguien que tú dices, güey, pero si no le he hecho nada, ni me conoce, y ya me odia, habla mal de mí, y nunca hemos cruzado hemos cruzado una palabra, pero ya nos odian. Como dice me odian por ser bonita. Pero por alguna razón, o sea, porque no le hiciste química, por lo que tú quieras. Pero aún por eso hay que bendecirlos, porque nosotros sabemos, fulana de tal no le caigo. Porque sí sabemos a quién no le caemos, ¿no? Y quién sabe, también está hablando mal de nosotros. Hay que bendecir. Bueno, me maldice, pero yo te bendigo y que le vaya bien. Sí. Y como decíamos, ¿qué pasó con Jesús? O sea, al enfrentarse, como decíamos, con Judas, no sabemos si se salvó, se ha salvo o no. Sin embargo, hubo algo que sucedió. Aunque se haya remordido, algo pasó, ¿no? Entonces, ya cuando si Dios quiere que estemos en el cielo, si lo vemos, pues ya dijimos, sí se arrepintió o no, porque luego me preguntan a mí, oye, ¿y Judas estará en el cielo? Pues no sé, o sea, la verdad, pues no sé, o sea, no tengo idea, ¿no? Yo sí le diría que es que cuando se equivocaron. Pero fíjate, yo creo que aún cuando tú de todos modos que dijiste
pues dices, ay, no, bueno, ya, no me cae mi mano algo, pero al final creo que la única que se envenena el alma es tú misma, ¿no? Claro. Por eso, sí. O sea, finalmente hace rato le decía a Laurita, es como tomarme un veneno yo esperando que el de enfrente se muera. Pues sí. ¿Sabes qué? Pues eso no va a suceder, ¿no? Pero yo creo que ahí con el egocentrismo, la soberbia de quererte defender, en ese momento cuando alguien te ataca o te sientes atacado, te sientes mal, Claro. como si quieras sentir esa lucha